Y si a él le duele algo, a mí me duele. Porque a este hombre, cuando le conocí en una situación depravable dentro de una prisión. Pero Dios hizo un milagro bien grande en su vida. Y hoy me acompaña a veces a muchos lugares a predicar. Y para mí es una bendición poderle tener conmigo hoy en esta noche en Guadalupe. Gloria a Dios. Nomás un amén y el otro segundo. Dos amenes. Mi nombre es José Guadalupe John Sáenz. Para la gloria de papá. Ciertamente Lorenzo decía la realidad de la verdad, donde él iba a ministraba la palabra en el Cerezo de Juárez. Ahí ciertamente, como está escrito en la palabra, yo voy a leer una cita bíblica llamado Jeremías capítulo 31 versículo 3, hablando el profeta, diciendo: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por cuanto te prolongué misericordia. Y hoy por la misericordia que Dios tuvo en nuestras vidas, hoy venimos hablando, venimos testificando de ese Cristo de la gloria. Cuando Jehová Dios se manifestó a mi vida, yo no tenía interés de Él. A mí las cosas de Él no me interesaban. Pero la misericordia de Dios, tuve que pasar tantas cosas, tantas penalidades, aún como decía mi hermano, aún matar personas por dinero. A mí me llegaron a pagar hasta 50,000 pesos por quitar vidas a personas. Yo puedo y debo decirte con vergüenza que eso no es un orgullo, eso es una vergüenza. Pero te venimos a hablar de aquel Cristo que no nos interesaba. Yo de mi parte, yo nunca me interesé por Él. Y yo sé que mucha gente dice amarlo, como yo decía amarlo, pero lamentablemente nuestro corazón tan lejos de Él. Y a pesar de su misericordia, llegó a mi vida. Que a pesar de que los bautistas, que a pesar de que los pentecostales, que los presbiterianos no quisieron bautizarme, yo solo fui y me bauticé en el nombre de Jesús. Y de ese Cristo estamos hablándole hoy. Persona que me escucha, no le venimos a hablar de religión. La religión nos salva. La religión es separación de Dios y el hombre. Y todavía Cristo sigue relacionándose. A Él no le interesa lo que es. A Él no le importa cómo es. A Él no le interesa lo que usted quiere ser. Te lo dice una persona que duró, aún esclavizó a sus hijas a la droga. Yo enseñaba a mis hijas de 13, 14 años cómo darse un pase de coca. Pero hoy quiero y debo decirte que Cristo llegó a mi vida, transformó mi vida, cambió la vida de mis hijas. Y ahorita ya hasta me metieron al liste. No más un gloria a Dios. Nada más un gloria a Dios. Si se lo va a dar, déselo fuerte, porque es para el Cristo de la gloria. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y de ese Cristo yo me deleito acompañar aquí al siervo de Dios. Pásale, Lorenzo. Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Tal vez mucha gente nos ve y hemos llegado a escuchar tanta gente que dice: estos están locos. Sí, estamos locos, pero nuestro manicomio está en el cielo.
Usted nos ve brincar, nos ve danzar. No nomás en la iglesia, en la calle, arriba de los autobuses, donde quiera. ¿Sabe por qué? Porque hay gozo en nuestras vidas. Porque antes no valíamos nada. Mucha gente me conoce como el pastor Pantera. ¿Sabe cómo me conocían antes? Muchos me decían el podrido, porque en mi cuerpo había llagas donde salían gusanos, donde la sangre estaba podrida por la heroína. Pero qué maravilla cuando Cristo viene y me sana y me salva. Oh, poderoso es Dios. ¿Habrá un Dios más grande al cual nosotros servimos? ¿Habrá un Dios más grande al cual nosotros servimos? No lo hay. No lo hay, persona que me escucha. No hay otro Dios. No hay otro Dios bajo este cielo en el cual nosotros podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Y si alguien tiene un Dios más poderoso que Jesús, preséntamelo. Y yo te voy a presentar al que cambió mis lamentos en baile, en gozo. Bendito sea Dios. Voy a entrar a la palabra de Dios con un salmo. Salmo 118, verso 17 y 18. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Verso 18. Dice la palabra: me castigó gravemente Jehová. Dice: mas no me entregó a la muerte, sino que viviré y contaré las obras que el Altísimo Dios hizo conmigo. Oiga lo que dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras que el Altísimo Dios hizo conmigo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tus hijos? Tal vez tienes hijos rebeldes e hijas, pero Dios quiere hacer algo grande y maravilloso. 7 años de edad tenía cuando mi padre me botó a la calle. Mi padre, siendo un drogadicto que vendía la droga, llevaba aquellas drogas y las cruzaba a la frontera. Mi padre mismo me enseñaba a fumar aquella droga. Me enseñaba cómo inducirme en el vicio. Era tanta la desfachatez que había en aquel entonces, siendo golpeado por mi padre. Oiga, mi vida iba creciendo hasta que un día mi padre llega y me dice, me subió a una bicicleta y me llevó hasta el centro de la ciudad. Y cuando llegamos al centro de la ciudad me dice: de hoy en adelante te rascarás con tus propias uñas. Era un niño de 7 años. Mi vida creció en aquellas calles asoladas, escondiéndome bajo las bancas de aquella plaza para poder esconderme del frío, esconderme de las lluvias. Ahí estaba escondido, amanecía los siguientes días. Mis amigos me decían: ya no llores, tu familia te abandonó, es que tengo hambre. Toma, huele ese inhalante. Y empezaba con otro vicio y fui creciendo. Llegaba a la casa de mi madre escondiéndome a que mi padre no me viera. Mi madre sacaba aquel alimento, lo ponía en los botes de la comida que era para los cerdos, y ahí iba y sacaba mi comida para alimentarme. Oh, pero qué triste era vivir esa vida. A la edad de 11 años cometí un asesinato, que eso me llevó a ser una persona más diferente de pensar. Salí huyendo de la frontera a esconderme a otro lugar. Al llegar a los Estados Unidos se me invita para que yo ingresara a la pandilla de la Mara 18. Una pandilla muy conocida en todo el mundo, que nomás oyen de esas pandillas se intimidan, pero eso no tiene mucha importancia para mí. Lo más importante es lo que Dios hizo conmigo. Oiga, yo estaba allá en Los Ángeles, California,
Pensaba que todo iba a ser diferente. Empecé a vender droga, empecé a brincarla a la frontera, a hacer tantas maldades que mi vida fue creciendo. Entraba a los reclusorios, salían de las cárceles y no había paz para mi vida. Pero alguien por ahí me dijo cuando yo iba creciendo, preguntándole a la gente: oye, yo necesito paz. Ve a Catemaco, ahí venden paz. Y vine a aquel lugar donde en aquellos escasos años me empezaron a hacer dizque una limpia. Y vaya que sí me hice una limpia, pero de dinero. No había una paz para mí. Aquel hombre, recuerdo que me dice: necesitamos buscar un perrito de la clase que él me dijo. Fuimos a buscar aquel animal, encontramos aquel animal y aquel hombre llega y me dice: ahora despedázalo en pedazos y bebe de su sangre, la cual lo hacía, pero aún así no tenía la paz que yo buscaba. Porque la Biblia dice que la paz solamente Jesucristo la da. Me fui por un tiempo a El Salvador. Estuve en la guerrilla por un tiempo para aprender a usar las armas. Volví a lo mismo, a las drogas. Ya no era una inyección, ya no eran 2, 3, 4. Ya era 1 gramo diario lo que me inyectaba. Mis venas empezaron a secar. Mis venas ya no servían. Las venas de mi cuerpo ya no servían. Las venas de mi cuello ya no funcionaban. Estaban tapadas, ya no había dónde inyectarme. Yo empecé a inyectarme en el cuerpo, en las piernas. Pero en ocasión me inyecté en un mismo lado. Y con el tiempo se hizo un absceso grande. Y ese absceso se pudrió. Y cuando se pudrió salía sangre que olía mal. Aquella pus, aquel mal olor que despedía mi carne. Llegaba a las Cruz Rojas, llegaba a los centros médicos, a los nosocomios, buscando una cura para que me limpiaran. Los médicos me miraban y decían: este hombre huele mal, sácalo de aquí, de este lugar. Toma, dale el medicamento que se cure en la calle. Sácalo de aquí porque me hace vomitar. De mi carne salían gusanos por lo podrido que estaba mi piel. Y así caminaba. Hasta que un día, estando yo en Los Ángeles, conocí a una joven. Conocí a una joven a esa temprana edad, la cual empezamos a hacer una vida. Y cuando estábamos haciendo una vida no cambiaba. Yo seguía drogándome. Al contrario, agarraba a aquella mujer queriéndola hacer de la fuerza para que también usara drogas. Era difícil vivir una vida así. Oh, qué lindo es mi Cristo. ¿Con qué le podré pagar? I don't have no money to pay Jesus. No tengo dinero para pagarle a Jesús. The only thing I have is my heart. Lo único que yo tengo es mi corazón para Él. No tengo más. No le hace que la gente se ría de mí. No le hace que la gente diga que yo estoy loco. Yeah, I am. Sí, yo estoy. Pero yo sé que un día, ¿sabe una cosa? Yo imagino mi vida un día caminando por esas calles de oro. Imagino mi vida un día poder caminar cuando yo esté en la presencia de Dios, la cual yo no soy merecible para esa corona, pero sé que un día Cristo vendrá y tomará mi vida y enjugará toda lágrima mía. Pero mientras esté aquí en la tierra, marchítese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios siempre será predicada dentro de tiempo y fuera de tiempo. Oiga, aquella mujer se embaraza y da a luz una bebé. A los 15 días de tener aquella bebé, me arrestan en Los Ángeles por otros crímenes. Me llevan a prisión y dentro de la prisión aquel juez me sentencia a 25 años de cárcel por aquel crimen, 25 años por aquellas armas y 7 años por un escape.
Se acumulan 57 años de sentencia. Pero dentro de esos 57 años caminando yo por ese penal, no me interesaba nada. Aún seguía la misma vida, aún seguía caminando por el mismo camino, seguía induciéndome a las drogas, haciendo mal, haciendo maldades. No me interesaba Dios, como decía mi hermano. A mí no me importaba su Dios. Yo no quería nada con su Dios. Yo lo único que decía: dejen a mi diablo tranquilo. Era un adicto que me gustaba hacer trabajos con la hechicería, beber sangre. Estaba mal de mi cabeza. Pero dentro de ese penal había un hombre que me empezó a hablar de Cristo. Cada vez que aquel hombre estaba yendo a predicarme la palabra de Dios, era algo que yo lo expulsaba y no aceptaba. El médico me habla, me hacen un examen médico, y cuando me hace el examen médico, para ese entonces mi cuerpo estaba cambiando, mi cuerpo estaba empezando a perder peso. Yo empezaba a escupir sangre, empezaba a hacer del baño sangre, mi cuerpo se empezó a deteriorar. El médico encuentra en mí el 2.8 grados para síndrome de SIDA, porque una jeringa que usábamos más de 400 presos. Tenía la hepatitis de C cirrósico. Mi vida ya no valía nada. Me doy cuenta que mi esposa, o aquella mujer, se había ido con otro hombre. Estaba con otro hombre. Estaba decepcionado de mi vida. No había una cura para mí, no había una salida. Y sentenciado a muchos años. Yo lo que quería era morir. Y escuchaba aquella voz que me decía: hórcate, hórcate. Y yo le creí a aquella voz y agarré una soga queriéndome ahorcar. Pero qué poderoso es Dios cuando Dios tiene un plan para la vida del ser humano. No hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga. Y caminando en esas celdas, decepcionado de la vida, llegaron los paramédicos cuando me quise ahorcar. Después me quise dar una sobredosis de heroína, queriendo morir. Pero aún así no encontraba la muerte, porque Dios tenía trazado en mí un plan. Oh, maravilloso es Jesús. Su palabra se cumple. Me castigó gravemente Jehová, dice, mas no me entregó a la muerte, sino que viviré y contaré las obras que el Altísimo Dios hace para conmigo. Oiga, pero dentro de ese penal, cuando yo estaba en ese lugar, ya no había una solución para mí. Los médicos dijeron que yo iba a morir. Me sacaron de ese lugar y me mandan a una cárcel llamada Marion, Illinois, que está en Chicago, y me mandan a aquella celda. 6 pisos bajo la tierra estaba en aquel túnel, sepultado en aquella cárcel, esperando la muerte. Y ahí llegó un hermano y se me quedaba viendo. No se me acercaban los cristianos porque los mandaba a golpear, mandaba a quemarles sus camas, mandaba a hacerles daño a los cristianos que me hablaban de Dios. Odiaba todo lo que decían Cristo, odiaba todo lo que llamaban Dios, odiaba a todos aquellos que predicaban de Jesucristo. Yo no quería nada con ese Dios. Pero recuerdo a aquel hombre se acercó en aquella celda, y aquel hombre me decía: yo no voy a descansar de orar por ti hasta verte un día de rodillas. Mi respuesta hacia aquel hermano era ir por él. Le decía a mis amigos: agárrame al hermano, tráemelo para acá y cuélgamelo de esa celda. Y ahí lo colgaban a aquel hermano y me lo mojaban con agua, y sacaba una tabla y lo empezaba a golpear con aquella tabla, solo porque me hablaba de Cristo. Después de que lo golpeaba, lo soltábamos y se iba aquel hombre. A las 2-3 semanas volvía aquel hombre otra vez a hablarme de Cristo. Había más de 300 pandilleros que yo manipulaba en la cárcel. Pero volvía aquel hermano en la misma condición. Lo amarrábamos de vuelta de la celda y le quemábamos las plantas de los pies, solamente porque me hablaba de Jesucristo. En una ocasión
Estando yo haciéndome según una limpia en Catemaco, aquel hombre me dijo que no podía trabajar aquel trabajo que él hacía porque había una persona que estaba en medio, que estaba estorbando. Cuando yo le pregunté que quién era esa persona, me dijo: es tu madre. ¿Y qué hay que hacer? Me dice: quítala del medio. Volviendo a la frontera, llegué y miré a aquella anciana en aquel cuarto, con unos trapos sobre su ropa, llorándole, orándole a su Dios. Y acercándome a espaldas de aquella mujer, de mi madre, desempuñé aquel puñal y enterrándoselo en el cuello para asesinarla. Su sangre brotaba del cuello. Mis manos se embarraban de aquella sangre inocente que se la pasaba orando por mí. Asustado corría por la calle buscando la muerte y no la encontraba. Pero dentro de aquella celda, por tercera vez aquel hombre se me acerca. Se me acerca aquel hombre hablándome de Dios. Y recuerdo que la tercera vez lo agarré a aquel hombre y le puse unas puñaladas porque me hablaba de Cristo. Aquel hombre se fue herido. Como a las semanas, 2, 3 semanas, regresa aquel hombre. Cuando aquel hombre regresa, se queda viéndome. Venía con una guitarra. Y recuerdo bien que le dije: hey, cántame una rolita, cántame una rola. Y cuando se acercó, me dice: ¿cuál quieres que te cante? Le digo: cántame aquella canción que cantaba mi abuelita, Las 100 ovejas. Y cuando aquel cantaba ese canto, oh, yo podía sentir una paz en mi corazón. Pero pasaba el tiempo. Aquel hombre volvió. Cuando pasó ese momento se fue, y cuando volvió le dije que si volvía lo iba a asesinar por hablarme de Cristo. Cuando aquel hombre se fue, después a las pocas semanas llego de vuelta a la celda y me dice el guardia, me dice: ¿sabes qué? Ahí te dejaron un regalo. Y ese regalo era una Biblia. Y cuando me dejó ese regalo aquel hombre, lo agarré y lo aventé contra la pared y se despedazó todo. Y no me importaba más, seguía más induciéndome la droga en aquella celda. Una celda que medía 6 pies por 8 pies. 47 meses metido en esa celda sin salir a ver el sol. Era tan difícil para mí. Pero de repente me dice un joven, me dice: oye, viene un hombre a predicar a la capilla. Un hombre que fue como tú, que andaba en pandillas y en drogas. Era un hombre que se dedicaba a matar gente por dinero. Viene aquí a la iglesia a cantar y a predicar la palabra. Te invito para que vayas. Dije yo: esta es mi salida. Voy a ir a la iglesia. Y cuando esté dentro de esa iglesia, voy a matar al predicador. Cuando esté matando al predicador, el gunman, el hombre del arma que anda alrededor, me va a disparar y me va a matar. Y llegué a la iglesia y me senté enfrente de las bancas. Cuando yo me senté al frente de esas bancas, aquel hombre empezaba a predicar. Y cuando estaba predicando, oí una voz que me decía: ahora levántate y asesínalo. Y quería levantarme para accionar, pero escuché una voz que me decía: tú no puedes tocar a uno de mis hijos. La voz de Dios. Y yo me quedé quieto ahí donde estaba en esa silla. Sentí que estaba amarrado. Me quise volver a levantar, pero volví a escuchar esa voz que me decía: tú no puedes tocar a uno de mis pequeños. Ya no supe ni qué hacer, sino quedarme estático en esa silla. Pero ahí en esa silla, aquel hombre se bajó de aquella tarima y se acercó a donde estaba. Y cuando llegó a donde estaba, llegó y me abrazó. Y cuando me abrazó, sentí que toneladas de cadenas se habían caído de mi cuerpo. Y caí en ese rincón y empecé a llorar en ese rincón.
Empecé a llorar como un niño y empecé a llorar. Pasó 1 hora, 2 horas. Cuando volví en sí, me levanté y miré a mi alrededor. Ya no había nadie, no había ninguno de los internos. Solamente estaban los 2 guardias que me custodiaban y estaba yo ahí. Cuando me levanté le dije al guardia: "What happened? ¿Qué es lo que pasó?" Me dice: "Llevas 2 horas hincado llorando ahí como un niño. No entiendo qué te haya pasado." Dice: "Pero es tiempo de irnos a la celda." Y me amarró de los pies y de la cintura y de los brazos y me volvió a la celda. Pero cuando llegué a la celda, I was feeling so different. Yo me sentía totalmente diferente. Algo había pasado en aquella celda. Algo pasó ahí. Pero llegué a la celda y empecé a mirar la droga que tenía. Lo primero que dije: a lo mejor lo que yo necesito es una dosis de heroína. Y agarré aquella jeringa y le metí la droga y me inyecté. Pero no pude sentir la reacción de la droga, sino sentía en todo mi cuerpo, sentía una comezón como si trajera un hormiguero encima de mí. Iglesia, ya no pude sentir la reacción de la droga. Por más que me quería inyectar, agarré otra vez la jeringa, me volví a inyectar para sentir aquello, porque no quería sentir el dolor que yo sentía. Pero entre más me inyectaba, yo no sentía la droga. Entonces me di cuenta que mi cuerpo no necesitaba la droga, que algo estaba pasando. Y agarré aquella droga y la tiré en el baño. Y le bajaba el agua y toda aquella droga se iba y se iba. Algo estaba pasando en mí. Aquel día 16 de marzo de 1994 a las 3:20 de la madrugada, estando yo en esa celda, caí de rodillas a mi cama, la cama de cemento, y clamé a Dios y le dije: "Señor, si tú realmente eres grande y poderoso como los cristianos te predican, cambia mi vida. Cambia mi vida. Ya no quiero ser la misma persona. Ya no quiero ser el mismo drogadicto, no quiero ser el mismo pandillero. Yo quiero ser diferente, pero cambia mi vida. Y si realmente eres real para cambiar la vida, sáname, Señor. Y si tú me sanas, yo voy a predicar tu palabra por donde quiera que me lleves. No importa cuál cárcel tú me lleves. No te pido que me saques de la cárcel, aquí déjame." Para ese entonces ya había pasado un tiempo. Yo había tenido un problema dentro del penal y había asesinado a otra persona ahí adentro, la cual me habían dado 11 años más de cárcel. Ya eran 67 o 68 años los que yo tenía que hacer de cárcel. Mi salida se cumplía el 16 de septiembre del año 2050. Tenía que salir yo de la cárcel. Pero bendito sea Dios que solamente les purgué casi 17 años y me dejaron en libertad por la gracia de Dios. Yo caí preso el 26 de mayo de 1986. En el año 86 yo era un jovencito que iba entrando a la cárcel. Un jovencito que aparecía en las noticias y en los periódicos: se busca por crímenes, por robo, por venta, por tratante de blancas y tantas cosas. Era un niño, pero un niño que esa fue la vida que se me enseñó. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su carrera, para aun cuando sea grande no se aparte de ella. Usted que tiene niños pequeños, instrúyelos en el camino de Dios, para cuando sea grande no se aparte del Señor. Pero yo estaba en ese lugar y me quedé dormido allí en la celda. A la mañana siguiente, eran las 7 de la mañana, las 6 de la mañana, cuando llega el guardia y toca la puerta para traer el desayuno. Me levanto y recojo aquella charola de desayuno. Oh, cuál fue mi sorpresa, que cuando llego hacia la mesa de la celda, yo estaba caminando con mi propio pie, la cual yo no traía las rodilleras ortopédicas. Dije: algo está pasando en mí.
Rápidamente corrí hacia la bocina de emergencia, le aplasté al botón y le hablé al guardia: hey, there is something is going on over here. I need you to come over here right now. Algo está pasando aquí. Necesito que tú vengas ahora mismo rápido y me revises. A los pocos minutos había ahí un ejército de guardias y me sacaron de la celda y me miraban. Yo recuerdo que miraba y brincaba y le pegaba al piso y decía: mira, no traigo la rodillera, no traigo los aparatos ortopédicos, porque es que estoy brincando, porque es que estoy moviendo mi cuerpo, si mi cuerpo está lisiado. Los médicos se me quedaban viendo, no entendían lo que pasaba. Me amarraron rápido, me sacaron a la clínica, me sacaron unas muestras de sangre. Pasaron 10 días, 20, 30, 37 días. Cuando pasaron de 37 días, oh, Dios había hecho un milagro gigante en mi vida. Yo recuerdo que estaba en aquella celda a los 37 días que vino el médico, y yo tenía esos 3 libritos porque se había despastado toda la Biblia. Pero recuerdo que yo leía el libro de Ezequiel y estaba leyendo el capítulo 37 cuando encontré aquel pasaje que dice de los valles de los huesos secos, y empecé a llorar y dije: Señor, yo soy uno de estos huesos secos que necesita vida. Oh, grande la misericordia de Dios, que no valiendo yo nada, siendo un criminal que no merecía el perdón de Dios, ni de mi madre, ni de nadie, Dios tuvo misericordia. Yo tengo mucho por qué agradecerle a Dios. ¿Sabe una cosa? Aquel hombre me miró un día en la celda que yo estaba, después de que vino a recoger los exámenes, y yo estaba predicando en la celda solo. Con esos 3 libritos llevaba 37 días cuando Él se llevó, cuando Dios empezó a tratar conmigo. Pero agarraba un librito y lo quería yo leer, y le decía a la pared: pared, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Volteaba al otro lado y le predicaba a la pared, le predicaba al techo, le predicaba al suelo. Quería convertirlos a Cristo todo. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un milagro conmigo en la celda. Los presos pasaban, los guardias pasaban por ahí, decían: el señor Pantera se está volviendo loco, se está quedando arriba. Sacó el radio y le llamó a los guardias y le dijo: hey, we have a 5150 over here. Tenemos un 50-51 aquí. Y mandan traer los doctores. Se meten los doctores y me amarran con la camisa de fuerza. Me mandan a unos comios de retrasados mentales por 9 meses en observación, dándome pastillas psicotrópicas, pastillas para retrasados mentales. Después de 9 meses me regresan a la celda. Oiga, yo ya estaba loco en esa celda. Cuando aquellos hombres me regresan a la celda, viene el guardia otra vez con los médicos y me vuelven a sacar otras muestras de sangre. Se va el guardia. Oh, poderoso es Dios en ese tiempo. Yo ya estaba más, yo ya no pesaba 104 libras, 102 lo que yo pesaba cuando estaba en la droga. Yo ya pesaba más. Ya se me notaba la bendición. Ya estaba creciendo mi cuerpo. Ya había algo había pasado en mí. Tanto estaba esa situación que pasó mi amigo, aquel que limpiaba el pasillo. Y cuando pasó mi amigo, se paró en la puerta y me dice: ese, what's wrong with you, man? What's going on, ese? Hey, ¿qué te pasa, amigo? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Every time I come over here, say, ¿sabes qué? You always laughing, you always feel like nothing is going on, you always feel like you're happy every time. Todo el tiempo que yo paso por aquí, te veo que estás contento, estás alegre, veo que nada te pasa, siempre estás riéndote. ¿De cuál droga estás usando? Dame un poquito de esa droga. Hey, what's up, homie? ¿Qué pasó, amigo? You really want that kind of drugs? ¿De verdaderamente quieres de ese tipo de droga? Simón, carnal,
Give me some, dame algo de eso. Órale, ese, I'm gonna get you some, Holmes. Órale, amigo, te voy a dar algo de eso. ¿Sabes qué, Holmes? A few months ago, I feel so lonely in that cell, and I take the outfit and I put an overdose in it, and I shoot it in my arm. That overdose, that was the Holy Spirit. Un día estaba yo en esta celda y agarré una jeringa y le puse una sobredosis, pero esa sobredosis era del Espíritu Santo. Hey, homeboy, you know what I say? I still feel that kind of drugs. Y sabes qué, amigo, todavía siento el rush de aquella droga. Hey, give me some. Yo quiero de eso, dame algo. Y le dije, pon tus manos sobre la puerta. Una puerta de acero que nos dividía. Y aquel hombre pone sus manos, y cuando pone sus manos sobre la puerta, yo ni siquiera sabía orar a Dios. Aquel hombre que venía y me hablaba a mi celda, todo el tiempo lo corría, le quemé los pies, lo apuñalé, le hice daño, lo quería asesinar. Yo nunca sabía orar, pero recuerdo que cuando mi amigo se quedó en esa puerta, solamente levanté mis ojos hacia arriba y le dije, Jesus, watch out, mi homeboy, ese necesita una esquina, pásale una esquina. Este vato necesita una quebrada, pásala ese. Así le hablaba yo a Dios. Y de repente mi amigo, yo miraba por aquella ventanita que se desplomó y se cayó al piso. Y cuando cayó al piso me asomaba por la ventanita y le decía a ese homie, párate rápido, porque nos están viendo los de la cámara y van a mandar a los tortugas ninjas y nos van a golpear. ¿Usted sabe quiénes son los tortugas ninjas? Los policías que usan cascos, que traen un escudo y traen un garrote y se ponen unas cosas de hueso aquí y en las piernas. Y cada vez que había algo así, entraban estos hombres, eran como 10, y con los palos iban derechitos sobre de nuestras rodillas y nos quebraban las piernas. Decía, párate rápido. Oh, aquel hombre se paró y se detenía de la puerta y me decía, hey, I don't know what's wrong with me. I feel like something is burning me inside. Hey, amigo, yo no sé qué me pasa, pero yo siento que algo me está quemando por dentro. Y es por eso que estoy llorando, lo mismo que yo había sentido. Oh, mi amigo, ¿sabe qué pasó? Se fue de ese lugar, salió primero, y yo me quedé en la celda. Pasaron unos cuantos meses más. Oh, yo estaba contento en esa celda, cuando de repente llegó el guardián de la cárcel, el señor Esparza. Llegó y me dice, señor Soto, ¿qué le pasa a usted? Nothing, man, what are you talking about? Nada, señor, ¿de qué estás hablando? Revisé tu expediente. Estabas positivo para SIDA. Eres un hombre que tiene llagas en tu cuerpo, estás podrido. Pero hoy estoy viendo tu expediente, no tienes nada en tu sangre, estás limpio de esas llagas. ¿Qué fue lo que pasó? Dije, yo no sé, solo hablé con Jesús y Él me limpió. Tú sabes que yo tengo la autoridad para dejarte toda la vida en este hueco. Sí, yo sé. Usted tiene toda la autoridad para dejarme salir de este hueco hasta el 16 de septiembre del año 2050. Usted lo tiene. Pero hay alguien más que me ha dicho que antes de que mi condena se termine, yo habré de salir por esta puerta. Y voy a salir por tus narices. Se me quedaba viendo y me dice aquel hombre, mira, ¿te gustaría salir del hueco? Pues ¿a quién no? ¿A quién no le va a gustar salir de? Oiga, si es terrible. ¿Usted sabe cómo vive uno en las celdas de castigo? ¿Sabe cómo vive uno? ¿Alguien sabe cómo vive uno en la celda de? Mi hermano Guadalupe sí, porque pues viene de la misma universidad que yo. Tal vez haya alguien por ahí que no quiera levantar su mano, que yo también conozco esa universidad. Pero había veces que teníamos ganas de tomarnos un café. ¿Y sabe cómo me lo tomaba? Agarraba agua de la taza del baño y la hervía, y con esa agua hacía mi café y me lo tomaba.
Cuando me inyectaba la droga, agarraba agua de la taza del baño y esa agua la hervía y me la inyectaba. Es por eso que yo estoy agradecido con Dios, porque sigo con vida. Mi testimonio, mucha gente dice, es que este hombre tiene un testimonio tan grande, tan poderoso. No, yo tengo un testimonio de vergüenza. De vergüenza, porque no supe ser un joven bueno, siempre nomás robando, siempre haciendo daño. A cualquiera que pasaba enfrente que me decía algo, le metía el cuchillo encima. No se me escapó ni mi madre, no se me escapó mi padre de darle 6 puñaladas. Mi hermana no se me escapó de amarrarla de la defensa del carro y arrastrarla por la calle. Ni mi familia no se me escapaba. Mi hermana menor que yo llegaba y la amarraba con aquellas sogas y la inyectaba. Quería que mi familia fuera adicta igual que yo. Pero recuerdo algo. En esa celda me dijo el guardián de la cárcel: ¿te gustaría salir del hueco? Yeah, I want to get out of here. Yo quiero salir de aquí. Me dice, I got an option for you. Yo tengo una opción para ti. Mi esposa, dice, está enferma de cáncer. Tiene cáncer en un pecho. Le van a mochar un seno porque tiene cáncer. Pero algo pasó en ti y yo quiero que tú ores por mi esposa. Y si mi esposa, tu Dios la sana, yo te sacaré de este hueco. ¿Cómo ves? Trato hecho, le entro. Y se fue el guardián y me quedé yo en la celda solo. Le dije, hey papi, you know what's up, man. Tú sabes, Señor, en el lío que me metí. Tú tienes que sanar a esta mujer, Señor. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo me puse a orar y a ayunar. Me puse a orar y a ayunar. El guardián me había dicho que el martes era un miércoles y que el martes de la semana siguiente ella iba a ser intervenida quirúrgicamente. Y me puse yo a orar, caminaba en la celda. Señor, tú sabes, cámbiala, Señor, sánala, Señor. No me importa, Señor, no le arranques ningún pecho. Si quieres, auméntale otro, Señor, no le hace. Pero haz un milagro grande que no se pueda negar que eres tú quien lo hace. Muestra tu poder sobre esta gente que está aquí en esta cárcel. No le moches ese pecho, Señor, auméntaselo, dale más. Pero que este hombre me saque de esta celda para predicar tu palabra. Oh, pasó 1 día, 2 días, 3 días, hasta el 5.º día. Saqué el espejito. Usted sabe, nosotros como los presos, pues estamos en puros carriles de celdas. Y saqué el espejito cuando oí la puerta. Y estoy viendo por el espejito a ver quién viene. Y miro que viene el guardián. No, hombre, hermano, lo miro que viene con la risa de lado a lado. Dije, papi, ya se armó. Corrí rápido, agarré aquella funda de plástico que tenía 2 vasitos de sopa Maruchan, los eché en esa bolsa, eché aquellos libros todos despastados de la Biblia y eché mis pantuflas, unas pantuflas de garra que yo hice ahí adentro, y eché algo que tenía yo ahí y rápido me paré en la puerta y le dije, hey, I'm ready, estoy listo, take me out of here, sácame de aquí. Y me dice, ¿tú cómo sabes que tu Dios sanó a mi esposa? Bueno, te estoy viendo la cara que traes, esa risa que traes, ese gozo, papá. Me dice, agarra tus cosas, ya te vas. Y llegamos a la superficie. Llegamos a la superficie. Cuando llegué me dijo, toma, esta es tu tarjeta para que vayas a la unidad que va a ser tu celda ahora. Y esa es una credencial para que vayas a todas las celdas y que vayas al hospital de la cárcel y predícales de tu Dios. Oh, algo glorioso en esa cárcel. Esa cárcel empezaba a temblar. Oiga, cuando yo llego a la celda, me dan la celda que me van a dar, la otra nueva celda, el nuevo dormitorio de esos de puro Holiday Inn. Me lo dan. Bueno, digo, esa ya era un Holiday Inn. Porque cuando yo llego y me siento en la cama, híjole, hermano, that's amazing. Algo, hey, ¿qué hubo, papá? Usted le hacía así, mire, y luego como que tenía resortito. Dije, Señor, aquí me quedo toda la vida.
bien a gusto en esa celda. Pero dejando mis cosas, arreglé mi cama, me hice un café ahora sí con agua purificada, alabado sea Dios. Ya no era un café que parecía puro petróleo, puro café sin azúcar y sin leche y sin nada, puro petróleo y con agua del baño. Ya no era un café así, sino era un café con agua purificada, con lechita y con azúcar. Alabado sea Dios. Sabía tan rico aquel café. Nunca se me ha olvidado aquel Cadillac. Nosotros le llamamos Cadillac aquellos vasos de café. Pero ¿sabe qué? Me fui a la capilla de la iglesia y me metí. Estaban los 16 hermanos que estaban de miembros en esa iglesia. En cuanto me vieron, todos se hicieron para los lados. Yo más me quedé y agaché mi cabeza. Traía aquella biblita y llegué y me senté con mi cabeza agachada. Y nomás se oía en la celda: ya llegó el Pantera. Este hombre, ¿qué está haciendo aquí? Debería de estar en las celdas de castigo. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? De seguro nos va a hacer lo mismo que le hizo aquel. Estaban todos asustados. Y escucho al pastor cuando empieza a hablar y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa palabra taladró mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque todavía traía una onda y yo todavía me rasuraba la cabeza y traía una trenza aquí arriba que llegaba hasta la cintura. Traía los pantalones que eran como de 70 de cintura. Andaba todavía al estilo de los pandilleros. Y recuerdo claritamente cuando me acerqué y dijo esa palabra aquel hombre, me fui rápido, me salí y me fui a la peluquería y me corté aquella trenza. Dije: mi ropa tiene que cambiar. Me fui a la lavandería y cambié mi forma de vestir. A los pocos días llegué de vuelta a la iglesia y el pastor empieza a predicar y dice: hermanos, oramos a Dios para que Dios levante un pastor en esta iglesia, porque mañana salgo en libertad, dice aquel pastor. Yo agachado dije: Señor, trae un pastor aquí a esta iglesia para que nos pastoree. Y pasó un día, dos, y se me acerca uno de los sugieres y me dice: hermano, el Señor me ha dicho que usted va a ser el pastor que nos va a liderar a nosotros. ¿Quién te dijo eso? Dios me dijo eso. Pues dígale a su Dios que me diga a mí también. Para mí era difícil porque es un compromiso fuerte. De rato se me acerca otra vez otro hombre y me dice lo mismo. Y los llamé a los dos y les dije: vamos a hacer una cosa. Aquí hay 6 yardas donde están los presos: la 1 y la 2, la 3 y la 4, la 5 y la 6. La 1 y la 2 más o menos, la 3 y la 4 están un poco más bravos, la 5 y la 6 donde están las más fieras. Usted se va a ir con la 1 y la 2, usted se va con la 3 y la 4, yo voy a ir a la celda de las fieras. Y el que quede con vida, ese será el pastor. Le entramos. Dice: vámonos, recio. Y envía al primer hermano a la yarda 1 y 2. Yo estaba en la iglesia, estábamos orando, intercediendo por él, cuando de repente ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? La sirena de la yarda sonando. Y nos vamos rápido por la ventana de la iglesia. Ahí llevaban al hermano en una camilla, todo golpeado. Dije: Padre, ya se lo llevaron al hermano. Le dije: hermano, en cuanto abran, cada vez que pasé un accidente cerraban la yarda por unos días. Le digo: en cuanto abran la yarda, sigue usted. Si hermano Pantera dice: ¿no sería bueno arreglar un trato usted y yo? Digo: no, usted tiene que ir a la yarda. La Biblia dice que tenemos que ir por todo el mundo a predicar el evangelio, pero como aquí no nos dejan ir a todo el mundo, nomás a todas las yardas, usted tiene que ir a la otra yarda. Y se va. Y se va y me quedé. Señor, yo le oraba a Dios: Señor, en el nombre de Jesús, que los ángeles y todo el mundo venga y lo cubra. De vuelta llevaban al hermano todo golpeado con bates de béisbol. Dije: Señor, me quedo yo. Mira, Señor, no voy a agarrarla contra ti, acepto el trato. Ya no voy a la yarda, acepto el trato, Señor, para que no me golpee. Acepto el trato, Señor. Ahí mueres, me rindo, Dios. No se crea, no dije eso.
Dije, ahora yo voy a ir a aquella yarda. Y recuerdo que había un aparato como ese, de la marca antigua, tenía Marshall, no sé si se acuerdan los que son músicos, esa marca Marshall. Y agarré un aparatito de ese y me lo llevé con mi Bible, con mi Biblia. Y agarré una guitarra. Dije que no sé tocar guitarra, pero con que haga tundata, con eso. Y llegué a la yarda y puse el aparato y empecé: solo Dios hacia el hombre fe. Y yo yo andaba por allá y la música por el otro lado, pero le dábamos. Y empecé a predicar un mensaje que nunca se me ha olvidado. Dios me dio un mensaje que llevaba el título Prisioneros de Esperanza. Nunca se me ha olvidado. Basado en aquellos profetas que estuvieron presos, que fueron la esperanza de Dios. Y yo me fui y empecé a predicar. Cuando terminé de predicar, hice el llamado y se acercaron. Se acercaron los negritos, los blancos, los mexicanos, los chinos. Todo el mundo se acercó. Y cuando terminé de orar por ellos, le pregunté a ellos y dije: oye, ¿y a mí por qué ustedes no me han golpeado? Y dice: no, ¿sabes qué? A los primeros hermanitos que vinieron nadie los conoce en la cárcel, ni sabemos quiénes son. Al otro que golpearon en la yarda 3 tampoco lo conocen. Dice: pero a ti sí te conocemos. Tú te la pasas en las celdas de castigo. Eres un criminal que no sale hasta el año 2050. Todo mundo te conoce aquí. Tú corres con tal pandilla, así, así, así. Dije: tienes razón. Dice: lo que queremos saber es cómo le hiciste para cambiar. Estabas muriendo, te dio una enfermedad y hoy te vemos bien rellenito. ¿Qué pasó? Le digo: los espero el domingo en la capilla. Ahí estaremos. Y llegó el domingo y estábamos en la capilla. Y cuando yo estaba en la capilla, recuerdo que me hinqué a orar y le dije a uno de los sugieres, le dije: quédese en la puerta, hermano, por si llega la gente o si llegan los demás hermanos para dar el servicio. Y gracias a Dios que cuando yo me fui a orar, yo estaba orando y de repente se me acerca el ujier y me dice: hermano Pantera, está llena la iglesia, no cabe nadie. Yo recuerdo que me quedé viendo y dije: dicen que la curiosidad mató al gato. Abrí un ojo y el otro al gato y ojo al garabato. Y volteaba así de lado para ver qué estaba pasando en la iglesia. No había ningún lugar más en la iglesia. Oh, empecé a predicar aquel mensaje. Empecé a predicar en aquella capilla. Cuando hice el llamado, todos aquellos hombres y expandilleros se acercaron a recibir a Cristo. 360 presos pasaron a recibir a Cristo ese día. 360 pandilleros. Oh, pero algo empezaba a levantarse fuerte ahí. Al diablo no le gustaba lo que estaba pasando, porque muchos pandilleros se estaban entregando a Cristo, enfermos se estaban sanando, aún los guardias llegaban ahí a la iglesia y pedían oración por sus familias y por su propia vida. Y empezamos el primer culto. No teníamos músicos. Yo era el único músico, porque yo antes tocaba batería en un grupo de la calle. Dije: pues yo no puedo tocar, ni puedo cantar, ni puedo hacer todo a la misma vez. Dije: ya sé lo que voy a hacer. Me traje a los iracundos del mundo, a los que tocan para el mundo, y les dije: les voy a hacer una discada, una comida, usted sabe, ¿no? Les voy a hacer un cookout, un picnic, pero vénganse a tocar a la iglesia, nomás ahora. Y órale, le dije a uno de mis amigos: prepárate unas 2 cajas de la sopa Maruchan, una bolsa de basura. No, espérese, es que esos eran nuestros cookouts. No, es cierto, Guadalupe. Esos eran nuestros picnic, hermano. En una bolsa de basura echamos el agua caliente, le echamos las sopas y le echamos ahí. Cortamos las carnes secas, las cortamos en pedacitos, échale ahí 3, 4, 5 cebollas, aviéntaselas también ahí, queso y de todo le echamos ahí. Y luego le damos vuelta a la bolsa entre 2 y se hacía el revoltijo. Y sírveles a todos de comer. Oh, todos comían a gusto, hermano. Hasta repetían de nuevo. Hey, ¿puedo agarrar más? Sí, claro que sí. Aleluya. Oiga, pero ¿sabe qué? Algo pasaba ahí en ese lugar. Cuando llegaron los músicos empezaron a cantar. Bendito sea Dios, que cuando estaban cantando aquel canto, algo está cayendo aquí.
Oh, cayó sobre de ellos que jamás volvieron a cantar en la yarda. Cantaban para Cristo ya. Ya teníamos un grupo de alabanza. El grupo se llamaba Grupo Jaspe. Ya cantaban para el Señor. Pero había un problema, que 2 de ellos eran de los monaguillos y ya no cantaban para aquel hombre y se sintió mal. Y un día estábamos en la iglesia y estábamos cantando y danzando y cantando al Señor. Oiga, hasta los santos cantaban, porque mientras cantábamos nosotros, ellos se ponían a danzar los santitos y llegaban hasta la orilla y ¡pah!, hasta clavaditos se echaban al piso. Oiga, qué maravilloso es Dios. Pero al hombre de la sotana larga no le gustó. Después de unos ciertos meses de yo estar predicando en esa yarda, llegamos a tener en la iglesia casi 500 miembros en la iglesia ya sirviendo a Cristo. Hombres que iban a las yardas, ya la yarda se respetaba. En la cárcel no se oía. Había un hombre que predicaba acá en la calle, que tenía una estación de radio. Nos mandaba decir que nos comunicáramos, nos daban que testificáramos de la radio y salía en vivo por la radio. Gente que mandaba pedir oración a la cárcel. Teníamos una cadena de ayuno y oración. Algo grande estaba pasando en esa cárcel. Pero aquel hombre se sintió tan mal por los monitos que se estaban poniendo a danzar, y mandó ponerme 8 cuchillos, 11 cuchillos abajo de mi cama. Y cuando llegaron otra vez los guardias, sacaron esos 11 cuchillos y me llamaron a la oficina del guardián. Y me dijo el señor Esparza, me dice: señor Soto, mire, encontramos esto debajo de su cama. Le dije: usted sabe bien que yo no uso eso jamás. Usted sabe bien que eso se terminó para mí. Me dice: sí, me dice, pero tenemos que entrar en una investigación y tenemos que sacarte de la yarda, y tú sabes a dónde te vamos a llevar. Oh, dije: no, Señor, por favor, otra vez a las catacumbas, Dios mío. Otra vez a donde mismo. Y me llevaron otra vez. Solamente le pedí media hora para ir y dejar establecida la iglesia. Y cuando ya pasó eso, llegaron y me llevaron otra vez a la celda de castigo. Empecé a orar a Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Es 1 año por pulgada allá en Estados Unidos por cada arma. Cada arma medía 16 pulgadas cada cuchillo. Estamos hablando de más de 500 años de cárcel, yo creo. Más los que llevaba dentro y los que me faltaban. Dije: Padre, aquí me quedo, aquí me voy a hacer monaguillo yo también. Pero ¿sabe qué pasó? Pasaron unos días y me puse en ayuno y oración. Ese día que me puse en ayuno y oración, pude sentir a Satanás que estaba al lado mío, como pude sentir a Dios conmigo. Y pasaron 10, 20, 30, 40, 70 días. En el día 70, el 12 de septiembre de 1999, tocaron en la puerta de mi celda. Inmate Soto, yes, that's me. What's your number? 919-6012. Lorenzo Soto, tu número de registro 919860012. Garra todas tus cosas, que estás en libertad. Era difícil para mí. Era difícil. Yo no lo creía. 16 años, 9 meses con 12 días llevaba yo preso. Era difícil que yo me creyera eso. Pero llegó el guardia y me dice: tienes 5 minutos para que estés listo, porque te vas ya. No, de aquí no me sacas. Aquí me quedo, no vengas a jugar con mi mente. Mi salida es en el año 2050. ¿Para qué vienes a molestarme? Déjame tranquilo, aquí estoy bien. Tengo una orden y se tiene que cumplir. 5 minutos y te vas. Me acosté en la cama otra vez, me acosté y empecé a llorar. Y le decía al Señor: ¿para qué me sacas de aquí, Señor? Yo no conozco la calle, mi familia no está conmigo. ¿Qué voy a hacer a la calle, Señor, si aquí estoy bien? Tengo una iglesia, tengo una cama, tengo esta celda, aunque me quede toda la vida en esta celda. Pero no me saques para la calle, Señor. No me saques. Llegaron los 5 minutos, llegaron los guardias. ¿Está listo? No, no estoy listo. Yo empecé a temblar, de mi cuerpo temblaba. Me amarraron
de los pies, y subió la cadena, me amarraron de la cintura, me pusieron las esposas y todavía me amarraron de las manos de la cintura. Y me sacaron de aquella celda. Cuando yo iba por el pasillo del paredón donde están los sentenciados a muerte, yo recuerdo que yo le decía al Señor: Señor, aquí déjame, por favor, aquí déjame. Pero no me dejó el Señor, sino que me sacó hasta las oficinas. Me tomaron unas fotografías, me dieron una credencial, porque no tenía ni identificación para andar en la calle. Yo no sabía ni hablar bien, estaba todo mocho para hablar. Pero cuando yo salí, la sorpresa mía fue que me mandaron hasta México Distrito Federal. Y ahí en México Distrito Federal, ahí amanecí el 13 de septiembre del año 99. Amanecí en el Distrito Federal. De ahí me fui para Ciudad Juárez. Cuando llegué en Ciudad Juárez, llegué a la casa, a media cuadra me paré y dije: esta es la casa de mi madre. ¿Entraré o no entraré? Pero de repente me acerqué a la casa y toqué la puerta. Oh, salió mi hermana. Yo le llamo Jezabel, porque cada vez que me ve me quiere golpear. Y cuando se asoma mi hermana me dice: ¿tú qué haces aquí? Tú no deberías de estar aquí. Lárgate de nuestra casa. Aquí nadie te quiere. Aquí nadie se le ha olvidado que quisiste matar a nuestra madre. Vete de la casa. Lárgate de aquí. Deberías de estar preso. Muérete como un perro. Aquí no te queremos. Vete. Pero atrás de ella alcancé a visualizar que estaba una mujer de pelo blanco. Empujé a mi hermana y corrí hacia aquella mujer y la abracé. Cuando abracé a aquella mujer, me tiré a sus pies y empecé a llorar diciéndole: mami, perdóname, porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Aquella mujer me levantó de los brazos, me paré y me recostó en su hombro. Cuando me recostó en su hombro, recuerdo que le abrí el cuello y mirando aquella cicatriz empecé a llorar y a besar aquel cuello, aquella cicatriz. Mi madre, recuerdo que empezó a agarrarme de la cara y empezaba a besarme la frente y me besaba mi cara, mi rostro, me besaba y me decía: mi hijo, siempre te he extrañado. Perdóname por haberte dejado abandonado en la calle. Yo recuerdo aquellas mañanas cuando mi madre cruzaba la frontera para Estados Unidos. Mi madre llegaba ahí, yo la esperaba en aquel río Bravo de Ciudad Juárez, llamado el río Bravo. Ahí estaba yo esperando a mi madre. Cuando ella llegaba en las mañanas me llevaba algo de comer. Decía: mamá, ¿por qué no me llevas de regreso a casa? Mi hijo, es que tú sabes que tu papá no te quiere en la casa. Cada vez que le hablo que es tiempo de que regrese, dice, me golpea, me quiebra botellas en la cabeza y con el pico de la botella me los entierra en las piernas, mi hijo. Y me quedaba llorando en esa calle, en ese río. En las tardes cuando ella venía de Estados Unidos, que brincaba el puente, ahí estaba esperándola y me traía de vuelta de comer. Y yo lloraba cuando ella se me alejaba y se iba. Iglesia o persona que me escucha, yo no sé cómo se encuentren sus hijos o dónde se encuentren, pero yo te quiero decir algo. Dios está aquí para traer paz a tu familia, a tus hijos. Dios quiere bendecir a tu familia. Tal vez tú viniste esta noche aquí, no sé, esperando ver un monstruo, o esperando ver otro tipo de persona, pero estás equivocado. Viniste aquí y vistes un hijo de Dios que fue rescatado de lo más vil y menospreciado, de donde mi vida no valía nada, ni un centavo valía mi vida, pero hoy mi vida valió la sangre de Cristo. Y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hoy la palabra de Dios dice: me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte, sino que viviré y contaré las obras que el Altísimo Dios hizo conmigo.
Llegué a casa, todo el mundo me perdonó, mi madre, mi padre, todos me perdonaron. Cuando sentí aquel descanso, le digo a mi padre: ya me voy. ¿A dónde va, mi hijo? A donde nunca debería de haber salido, a la cárcel. Me pasó para el patio, me enseñó una vivienda y me dijo: esa casa es para usted. Y cuando pasé y caminé, de repente se abre una puerta y sale una joven corriendo. Y sale mi hermano y se para al lado mío y me dice: mira, ahí va tu hermana, la prostituta. Le dije: ¿a poco es Raquel? Dijo: sí. Salí corriendo y agarré a mi hermana hasta la salida casi del portón de la casa, y la agarré y la abracé. Y me decía mi hermana: suéltame, déjame irme a buscar la droga, necesito la droga. Se levantaba aquellas mangas, me enseñaba aquellas venas y me decía: mira cómo estoy podrida de las venas. Dice: pantera, por tu culpa estoy así, porque tú me enviciaste. No digas eso, carnalita. La agarré y la abracé y no la solté, y la metí en un tratamiento médico. Hoy mi hermana tiene muchos años predicando a Cristo también. Su matrimonio se había acabado, se había deshecho, pero no terminaban las bendiciones ahí. Me acerqué a la casa de mi mamá y le dije: hey, jefita, ¿sabes qué, jefa? Yo necesito una mujer, jefa. Vaya a la iglesia, mi hijo, ahí hay muchas jóvenes de su edad, agárrese una. Chale, jefa, yo quiero a mi ruca para atrás. O sea, yo quiero a mi esposa para atrás. Ese era el calor que uno usaba. Y así le dije a mi mamá: hey, jefa, ¿sabes qué? Chale, yo quiero mi ruca para atrás. Me dice: pues usted está loco, todo el daño que le hizo a su esposa, la quiso matar, tanto daño que le hizo, y usted viene y me dice: quiero a mi esposa. Pues pídele a Dios que se la dé. Pues le voy a pedir, mamá, porque la Biblia dice que todo lo que yo pida al Padre, creyendo por fe, yo recibo. Y me puse a orarle a Dios. Una semana, dos, como a los 20 días, yo llamé para Los Ángeles, California, y uy, que me contestó. Y empezamos a platicar. Y me dice: voy a ir a Ciudad Juárez a verte. Y se vino a Juárez. Y cuando ella se vino a Juárez, llegó en aquel lugar, y cuando venía bajando aquel puente, la miraba yo y decía: ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y me sentía tan contento, el corazón se me quería salir, pero tenía miedo que me fuera a ver mi aspecto y que dijera: no, este no ha cambiado, mira cómo está todo verde, mejor me regreso. Tenía miedo que dijera eso, y me escondía en el poste de la luz, pero no me podía esconder porque la panza se me salía y no se enterraba en el poste. Pero cuando bajó, me vio y me abrazó. Aquella niña que yo dejé de 15 días de nacida, ya era toda una adolescente. Y abracé a aquella niña y lloraba conmigo. Me decía: papi, dice, mira lo que tengo aquí. Y me sacó una fotografía de muchos años atrás. Me dice: esta tú me la mandaste. Yo estaba bien joven, pero cuando yo estaba ahí, de repente sentí que alguien me jalaba el pantalón. Y cuando volteé y dije: ¿y ustedes quiénes son? Me dice: son mis hermanos, papá. ¿Cómo? Digo: ¿y pues esto de dónde nacieron? Digo: yo nomás te dejé a ti. Me dice mi esposa, me dice: mi hijo, cuando tú caíste preso, yo tuve que buscar un hombre que me ayudara, pero conseguí un alcohólico que no servía para nada, lo tuve que dejar. Pero nacieron 2 hijos. Es por eso que tú y yo no podemos hacer vida, porque estos hijos no te pertenecen a ti. Oh, este es el problema. No te preocupes, ya no vamos a batallar para hacerlos, ya están hechos. Ahora nomás hay que criarlos en el evangelio y que sirvan a Cristo. Nos volvimos a casar por segunda vez, pero no terminaban los milagros. A los pocos meses le dije: oye, mujer, como que hace falta alguien que llore aquí, ¿no?
Vamos al médico y nos fuimos a revisar y el médico dice: mire, viendo su expediente, pues siendo usted positivo para el SIDA, siendo usted que era un adicto a la heroína, su riñón está dañado, pues si usted engendra un hijo, su hijo puede nacer adicto a la droga, o su hijo puede nacer enfermo, o va a nacer malo, se muere. No puede usted engendrar un hijo. No, se equivoca, doctor, porque Dios me dijo a mí que la obra que él comenzaba la terminaba. Me dice: está bajo su riesgo. Y le dije a mi esposa: pues vámonos recio, vamos a echarnos un trompo a la uña. Y nos aventamos. Y quedó embarazada mi esposa. Y nació aquel niño. Oiga, aquel niño pesaba 4 kilos 800 gramos y medía 57 centímetros. Era un animalón. Bendito sea Dios. Y sano. Y cuando llegué a la clínica, ya nació su hijo. Señor Lorenzo, venga rápido. Y ahí voy yo para verlo. Y le digo: llévame rápido, llévame rápido. Y cuando ya vamos al lugar donde ponen a los niños en aquellas cajitas de vidrio, y en cuanto lo veo, le digo: ese que está ahí es el mío. ¿Y cómo sabe que es el suyo? Pues nomás mírele la ceja de volada, la tiene levantada, nomás le hace falta la estampa que traigo yo en la frente. ¡Ese es mío! Tranquilo, no se altere, espérese, tranquilo. Sí, es mío. Mírale la pulsera, trae un nombre que dice Abimael. Fue el doctor y le revisa la mano a aquel niño y dice: pásele, tiene razón, es el suyo. Abimael se le quedó el nombre que quiere decir: mi padre es Dios. Y pasaron 5 años. Mi esposa y yo predicando en las calles, en donde están los drogadictos, en los picaderos, donde están las prostitutas, los homosexuales, con toda esa gente, nosotros predicando a Cristo. Cuando le decía yo a mi esposa a los 5 años: mija, como que hace falta alguien más que llore, ¿no crees? No, ya no, dice, porque se cerró la fábrica. Bueno, vamos a orarle a Dios para que Dios nos mande a alguien. A los 5 años llegaron a la casa y tocaron. Corrí a la puerta y abrí, y no había nadie, no más que unas cobijas en el piso tiradas. Y cuando agarro aquellas cobijas y las abro, venía un bebé como de 2 meses. Gracias, Señor. No nació del vientre de mi esposa, pero parece que me lo mandaste con la cigüeña. Y llegó aquel niño. Lo agarré rápido, lo llevé para adentro a la casa, lo bañé. Y luego le dije: en lo que terminas de secarlo y todo, déjame, voy a ir a comprarle un trajecito para llevárnoslo al templo. Y fui y le compré un trajecito del equipo más bonito, del mejor equipo que existe en toda la República Mexicana, que no le voy a decir cuál es, si no va a haber un pleito aquí. Pero una cosa sí le digo: la Biblia dice que el pueblo de Dios debe de caminar siempre con el rebaño sagrado. Pero ¿por qué se ríen, hermano? Ahorita platican ahí contigo. Ahorita pasas aquí, papá. Espérame tantito. Siéntalo ahí. Ahorita vamos a orar por él. Entonces le compré el traje, lo llevé a la iglesia, lo presentamos. Los niños se me acercan y me dicen: oiga, hermano, ¿y cómo se llama el niño? No sé. Llévalo al cunero donde están todos los niños. Pónganse a orar por el niño y el nombre que Dios les dé, ese nombre le ponemos. Cuando se iba a terminar el culto, llega la niña y me dice: hermano, ya Dios nos dio el nombre. ¿Y cómo se va a llamar el niño? Aarón. Vamos a presentarlo con el nombre de Aarón. Y yo, cuando ya estábamos ahí al frente con mi pastor, le dije: pastor, vamos a presentar a mi hijo, se va a llamar Aarón, pero yo no quiero que se vaya solo, así que vamos a mandarle el mío también, ahora que se va a llamar Aarón Lorenzo. Pobrecito, ¿verdad? Pero bueno. Hoy ese niño tiene 8 años de edad. Es una gran bendición, mi hijo. Ese niño nació en un nightclub, esos que le llaman el table dance. Ahí nació. Ese niño nació entre la vasca de los alcohólicos y los orines y todo lo más vil y feo. Ahí nació este niño. Pero cada vez que yo ando en Juárez predicando, el niño se me acerca y me hace señas: papá, yo quiero ir contigo a predicar. Llévame contigo. Está bien, mijo, vente. A veces me ve que me pongo unos Converse negros, un pantalón de mezclilla y un saco, y me dice: pero vísteme como tú. Y me lo llevo vestido como yo, aunque la gente me dice: oiga, pero ¿por qué el niño es güero y usted es prieto? Es que yo tomé mucho café, le dije, por eso.
cuando llegamos a la iglesia, estamos predicando, termino de predicar, y cuando ya hago el llamado al altar, mi hijo se para rápido y me hace señas que si puede pasar al frente. Le digo, vente, Aaroncito. Y pasa al frente y luego me hace señas que le dé el aceite. Le doy aceite y se los unge en las manos. Y me dice, papi, ¿puedo también yo orar por la gente? Sí, mijo, adelante. Y se va. Pero no ora por la gente, sino va viendo a la gente, y donde ve mujeres embarazadas, ahí va y pone sus manos. Yo me le quedo viendo y digo, Señor, gracias, porque tú le has dado un don maravilloso a este niño. Un día este niño va a ser un gran predicador de tu palabra. El trabajo es mío de llevarlo por ese camino, y que nunca te falle, Señor, sino que luche por ser un joven predicador. Ahora yo te pregunto a ti en esta noche. Yo no sé cuántos hayan venido que no tienen a Cristo como su Salvador. Pero si aquí hay alguien que no tiene a Cristo como su Salvador, yo quiero invitarle a que levante su mano. Yo quiero saber. Mientras todos pongámonos de pie, por favor. Si hay alguien que no tiene a Cristo como su Salvador, hágame seña con su mano. Los amigos que están por allá afuera, los que están de aquel lado del alambrado, ya pagamos la fianza. Si gusta pasar, pásele. Queremos invitarlos a los que están recargados por allá en sus carritos. Si usted gusta pasar aquí al frente, venga, vamos a orar por usted, permítanos. Y volviendo a la pregunta, si hay alguien aquí que no tiene a Jesús como su Salvador, levante su mano. Yo me gustaría saber si hay alguien aquí. Y mientras usted levanta su mano, quiero preguntarle a la iglesia y los que estamos adentro de esta carpa, si hay alguna persona aquí que tiene familia que no tiene a Cristo como su Salvador, que tal vez está en droga o en pandillas. Déjanos orar por él, y te invito a que vengas aquí al frente. Venga, si usted tiene algún familiar que no tiene a Jesús como su Salvador, venga, déjeme orar por él. Señora, hermana, si tú tienes algún hijo que es bien rebelde, que batallas con él, sufres con él, es un indomable, es un contumaz, tienes muchos problemas, o tal vez ya anda con malos amigos, anda en pandillas, anda en drogas, ven, vamos a orar a Dios por él. Aleluya. Oh, Rabbi Shama, ¿vamos a usar el grupo? ¿Podemos usar el grupo? Con su sangre, a ver si nos ayudan del grupo, por favor. Nos ha redimido. Sí, Jesús. Para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Señor, en esta noche, Dios, siga pasando. Tal vez usted tiene su matrimonio, está al borde de la derrota. Tienes problemas en tu matrimonio. No desperdicies este tiempo tan maravilloso. Venga, acérquese. Acérquese aquí. Usted necesita una oración. Venga, acérquese. Dios es poderoso. Tal vez está aquí, el médico te ha dicho que tú no puedes engendrar hijos, eres estéril y sacerdote. Vente, Dios te va a hacer un milagro para nuestro Dios. Sí, Jesús. Y reinaremos. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar. Y exaltar al Cordero de gloria. Adoramos
Cordero de Dios, y exaltar al Cordero de gloria. Gloria a Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Al que